un par acá, ¿no? Veo 170 online. Entiendo que con tanta gente en un mismo Meet, la dinámica puede ser media difícil, pero les urjo que usen el cosito de levantar la mano y pregunten e interrumpan, porque yo voy a ir explicando al principio, hay una parte media de teórica base de fondo. Me interesa muchísimo que pregunten si no saben algo, como para saber si lo estoy dando por asumido, y también, por supuesto, si ya lo saben, como para ir adelantando otras cosas. Así que, por favor, interactúen, les ruego. Si quieren poner la cámara también. Si es un diálogo, aún mejor. Y además es fundamental para que yo pueda tomar mate, ¿no? Si tengo que hablar constantemente, no se puede. Así que bueno, voy a ver si voy a compartir pantalla. Window, Entire Screen. Me la voy a jugar y voy a compartir toda la pantalla porque vamos a ir alternando entre la terminal y el navegador y las diapositivas, así que sepan seguir. Bien. Ahí están viendo el Headlights. No, lamentablemente no voy a poner modo presentación, pero así puedo switchar rápidamente entre uno y otro. Vamos a meternos en el tema. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de backend, como dijo Manu, es bastante amplio, hay muchas partes, pero básicamente de lo que nos referimos, entiendo que tuvieron una clase de frontend y también una de programación así en general con Python. Cuando hablamos de backend, en general, hablamos de toda la infraestructura en red, en Internet, en un sistema, que es la parte de atrás de lo visible, ¿no? Si uno tiene una interfaz, si tiene una página web, si tiene una aplicación en un celular, hay algo que le provee a esa aplicación toda la información y toda la lógica que requiere para poder cumplir con su propósito. A eso nos referimos con backend. Adentro de eso están servidores, las herramientas con las cuales se construyen, la forma de comunicarse con ellos, la forma que tienen de estructurar, almacenar y brindar los datos a quienes se los solicitan. Entonces, se llaman servidores justamente porque las aplicaciones le solicitan, le piden cosas al servidor y el servidor provee. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de los clientes, los servidores, cómo se comunican, y vamos a hacer hincapié en esa parte, en la comunicación, y vamos a ver cómo funciona en la práctica. ¿Qué es un cliente? Para ubicarnos más o menos, cliente, podemos hablar de prácticamente cualquier cosa, pero si tienen un celular y tienen una aplicación, ya sea Tinder, ya sea la aplicación del banco, Instagram, la aplicación de Facebook, todos esos son clientes. Si están desde el celular con Firefox o con Chrome o con el navegador del celular, o en una laptop con un navegador, navegando la web, como decimos los viejos, eso también es un cliente. Otro servidor puede ser cliente de un servidor y se arman sistemas, se habla de arquitectura de sistemas en los cuales, ¿viste?, se van dividiendo las responsabilidades y cada servidor provee distintas cosas. Y así también, mientras uno está desarrollando y trabaja con la terminal, los comandos también pueden ser clientes de un servidor. Entonces, prácticamente cualquier programa, siempre y cuando esté en calidad de pedirle algo a un servidor, es un cliente. ¿Qué puede ser un servidor? Bueno, ¿qué hace un servidor? Puede ser un servidor de una página web que brinda toda la información necesaria cuando estamos navegando. Cada vez que hacemos algo como ir acá y poner www.google.com, ahí el Chrome está haciendo de cliente y alguien de algún lado me brindó todo lo necesario para que me aparezca la cajita esta de Google y la caja de búsqueda. Y si yo en la caja de búsqueda les digo que es HTTP y me da estos resultados ¿de dónde salieron? Y salieron de un servidor. Entonces, hay un chiste, que es un chiste porque es una simplificación, pero es una simplificación útil, que dice que la nube, ¿no? Cuando hablamos de la nube no es más que la computadora de otra persona. O sea, literalmente todo lo que ustedes ven, acceden cuando estén navegando, es sencillamente un archivo que o existía o se generó cuando lo solicitaron y se descargó de una computadora a la otra y le llegó a la máquina. Por eso necesitamos Internet, para poder navegar e interactuar con los servidores. ¿Cómo hablamos
con los servidores? Bueno, los servidores, para poder lograr que cualquier cliente pueda hablar con cualquier servidor, tiene que hablar un lenguaje común, ¿no? Se tienen que poner de común acuerdo. Entonces, como antes se hacía uno por uno, ¿no? Una aplicación por aplicación, hace muchas décadas, y se dieron cuenta que eso no alcanzaba, ¿no? Además, por ejemplo, si yo tengo un servidor, mi aplicación, y quiero que lo puedan ver tanto Firefox como Chrome, ¿cómo hacemos? Entonces, se desarrollaron protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación establecen muchas cosas, son muchas reglas, que establecen exactamente cómo es, ¿no? Se requiere de un poco de ayuda del sistema operativo para poder abrir ese caño mediante el cual pasa la información, pero una vez que tenés el caño, tenés que definir cómo va a ser la información, cómo se codifica, en qué formato va, y en qué orden, y qué es una solicitud válida y qué es una respuesta válida, etc. Entonces, podemos clasificar a los protocolos de comunicación de manera muy amplia en dos categorías. Una es la categoría de todo lo que es textual. Son los primeros, así, cuando decimos textual, significa que la información que está yendo de un lado para el otro, tanto el cliente al servidor o de regreso, es literalmente texto, ASCII, ¿no? Como si fuesen letras, es legible por un humano. En otras palabras, la información binaria está codificada de tal manera que un humano lo puede leer. Eso es una propiedad que es muy útil, especialmente a la hora de desarrollar, pero no es estrictamente necesaria. O sea, al fin y al cabo, mi navegador y tu servidor son dos programas, son dos máquinas, y las máquinas pueden hablar unos y ceros tranquilamente. Así que un protocolo podría también ser binario, y a veces suelen ser más eficientes. Tienen propiedades, pasar de textual a binario tiene un trade-off, como decimos, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Entonces, en algunos casos conviene uno y en algunos casos conviene otro. Ejemplos de protocolos textuales son FTP. No sé si alguno ha tenido, por hobby o por quizás algún familiar con más años, la experiencia de interactuar con un servidor FTP. Un servidor de estos brinda archivos enteros. Eran lugares donde uno se podía conectar y bajar un archivo. De hecho, FTP significa File Transfer Protocol. Si... A ver, una preguntita. No, como un torrent sería eso, ¿o no? Como un sistema torrent, funcionaría igual. Un torrent, sí, tal cual. Cuando uno baja un torrent, primero se baja el archivo .torrent, ¿no? ¿Y qué hay ahí adentro? Hay información que después tu cliente puede usar para ir a preguntarles a los demás que te proveen los fragmentos del archivo. La forma en que ¿cómo se llama el programa? Tipo el BitTorrent o el QBitTorrent, esos se hablan con los otros para bajarlos. Eso definitivamente es un protocolo, y de hecho es un protocolo muy interesante que debería haber puesto como ejemplo, pero no me acordé. Te hago una pregunta más. ¿El cliente sería la interfaz o la interface en un Un programa? cliente puede... Está buena la pregunta, porque es hilar un poco fino. En el caso de un navegador, el navegador es tu interfase, ¿no? ¿Qué es una interfase? Es algo que media entre dos partes. En este caso, lo normal es que una interfase media entre un humano, no el usuario, y un programa que está atrás. Entonces, si ese es el caso, entonces el cliente es una interfaz. Pero tranquilamente un cliente podría no ser interfaz para un humano y ser sencillamente otro programa que corre en memoria mientras hace cosas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, suponete que vos corres un servidor de un protocolo de chat, ¿no? Y ese servidor lo único que hace es hablar con otros servidores que tienen a su gente mandando mensajes, recolecta esos mensajes y se los manda a quienes están conectados. En ese Claro, hay caso, interfaces internas, claro, hay obvio. interfaces internas, ¿no? Y no les diríamos interfaces, pero sí seguirían siendo clientes. Bien. Otro ejemplo de un protocolo textual es el protocolo mediante el cual un cliente de mail le pide al servidor que le diga, che, ¿tengo correo nuevo o no tengo correo nuevo? ¿No? SMTP es otro. Y después el que más vamos a explorar un poco hoy es el HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol. Es un protocolo que se desarrolló para compartir documentos en su origen, ¿no? Por eso se llama documento.
una página. Por eso se le dicen páginas. En realidad, hoy por hoy ya dejaron de ser páginas hace rato. Ahora ya es más un programa. Pero la idea era que se iba a hacer una red enorme de documentos, todos linkeados entre sí, y ese hecho de linkear texto, no existía ese concepto antes, y por eso no iba a ser media, ¿no? Tipo texto, iba a ser hipermedia, era lo que venía después, era el futuro. Entonces es el hypertext, es el hipertexto, el texto intercomunicado de todo, y vos podías tener documentos que tenían links a otros documentos, ir y explorar, y a eso se le llama navegar. Con el tiempo lo que sucedió fue que la gente no le alcanzaba, tenía necesidades de ver cosas más dinámicas. No quería bajarse un texto y ya, quería que haga cosas, que tenga lógica. Entonces empezaron a meter programas de lenguajes de programación, programas adentro del documento para poder hacer distintas cosas. Y con eso, ahí fue cuando empezó a despegar el tema de la web, ¿no? Ahí se dejó de hablar de hipertexto y se empezó a hablar más de web. ¿Vieron HTML? Bien, eso está bueno. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos de eso también. Y HTTPS es también otro buen ejemplo, es otro protocolo. Es lo mismo que HTTP, pero la S es de seguro, ¿no? Y justamente lo que hace es le ponen una capa más alrededor del protocolo HTTP como para dar garantías. Cuando usted está navegando, no sé si llegan a ver, sí, creo que sí, acá vieron, bueno, acá en la barra del navegador, ahí está el famoso URL, la dirección de la página, y ven acá que dice HTTPS o HTTP, y a veces pueden ver acá, si hacen clic en esta, si tiene un candadito, si la conexión es segura, ¿no? Mi padre siempre me pregunta, che, ¿me están hackeando el banco o qué? Y yo le digo, bueno, anda al navegador y fíjate si tienes el candadito cerrado o abierto, eso implica si estás usando un protocolo seguro. La diferencia fundamental es que si vos tenés HTTP a secas, estás mandando, como dijimos, texto plano. Y si es HTTPS, entonces ya está encriptado y tiene una llave y nadie más puede ver el tráfico, pero con texto plano cualquier persona, mejor dicho, cualquier programa intermediario entre vos y el servidor, porque obviamente redes se escapa un poco de hoy, pero la forma en que llega el archivo del servidor hasta tu cliente, hasta tu máquina, tu navegador, tu celular, es a través de un pasamanos de muchos servidores, ¿no? De uno al otro. La capa de seguridad tiene que ver con el certificado SSH o SSL. Sí, vos para poder hablar el protocolo HTTPS necesitas que haya un certificado. El certificado autentica quién es quién. Entonces hay una forma de conseguir el certificado del servidor y hay una forma para el cliente de validar que ese certificado es verdadero y no trucho, ¿no es cierto? Vamos bien, ¿no? Esto es más o menos así como, no es muy rápido, se entiende, me gusta que hagan preguntas. Bien, perfecto. Bueno, entonces, para hacer foco de vuelta en HTTP. Bueno, acá les dejé el link a Wikipedia, pero eso se lo pueden hacer solos. Pero sí les recomiendo este otro sitio. Este developer.mozilla.org es la documentación. MDN es el Mozilla Developer Network, para quienes les gusta la historia. Mozilla fue la empresa que desarrolló Firefox, antes Firefox se llama Mozilla, y este sitio es uno de los mejores en documentación para todo lo que es tema web. Tienen muchas referencias, a ver si clico acá arriba, van a ver todas distintas áreas de tecnologías que se usan en el desarrollo web. Acá en particular estamos viendo el apartado de... En las clases anteriores les mostramos estas referencias también. Para JavaScript y para CSS y para HTML les mostramos esta página. Espectacular. Yo viste, no sabía si poner la información acá en la diapo y tener una diapo bien prolija o linkear. La razón por la cual me gusta acá mostrar es porque cuando estén solos y solas y tengan preguntas,
está bueno que vean cómo es que se consigue esta información. Van a este sitio, lo buscan, si algo no se entiende acá, lo googlean, van pasando de uno al otro hasta que van consiguiendo suficiente información para tener una respuesta coherente, pero esta es como una Biblia, es la referencia. Entonces, está muy, muy bien explicado y está todo linkeado a otros recursos, así que les recomiendo fuertemente leer esto si les interesa. Igual no les voy a leer todo esto, vamos a ir viendo, pero es una buena referencia. ¿Cómo funciona el HTTP? ¿Cómo funciona un protocolo en general? Un protocolo de comunicación entre partes digitales, ¿no? Consiste de reglas sobre cómo se intercambia la información. ¿Qué especifican esas reglas? Como les dije, una parte es decir, bueno, ¿en qué formato se manda la información? ¿Es binario? Si es binario, ¿cómo se interpretan los unos y ceros? Si no es binario, es texto, es un tipo binario en particular. ¿Cómo va el texto en sí? Yo te mando mensajes y espero que me respuestas. Te puedo mandar varios mensajes y espero que llegue uno por uno. Los que me llegan en orden. Me los tengo una garantía de orden. ¿Cómo hago para identificar, para correlacionar una respuesta con una solicitud en particular? Todas esas son preguntas que en general hay que contestar. Y HTTP define respuestas para cada uno. Entonces, en particular, HTTP dice, mira, el protocolo es muy sencillo. Basado en texto, vos abrís una conexión y me mandás literalmente texto. O sea, y cuando, no sé, si tiene un editor, escriben y es el texto y hay un enter al final y eso es una línea. Y el protocolo consiste en una secuencia de líneas, eso es una solicitud, y las líneas tienen que tener una determinada estructura y tienen que tener un determinado contenido. Y después hay partes, ¿no? Entonces, una vez que yo te mando todo eso, cierro la solicitud y eso es lo que llamamos un request, ¿no? En general ahora hemos castellanizado en el Spanglish de los desarrolladores y programadores informáticos que se dice request. Nadie dice solicitud, lo estoy haciendo sencillamente por la primera vez quizás que lo escuchan, pero bueno, se dice request y después el servidor, dado un request, tiene que enviar una respuesta, ¿no? El response. HTTP admite que los mensajes sean de distinto tipo y de distinto contenido y con distinta semántica, eso significa distinto significado para cada uno, vamos a ir viendo todo esto, pero también tiene formas de decir te extiendo, o sea, es extensible, eso significa que si bien HTTP dice yo defino estas solicitudes que vos podés hacer y estas son las respuestas apropiadas en respuesta a esas solicitudes, también permito que se pueda extender. Y eso es interesante. Y después, por último, se dice que HTTP es un protocolo sin estado, stateless. ¿Qué significa eso? Una posibilidad podría ser que nuestro navegador o aplicación de celular, el cliente, abre una conexión, le hace una solicitud, recibe una respuesta y después a la siguiente vez espera que el servidor se acuerde de cosas, ¿no? Que para que el siguiente mensaje tenga sentido, tiene que acordarse del anterior. Eso tiene sentido, ¿no? Si lo llevamos a como una analogía de personas comunicándose entre sí, o sea, si yo le digo a Manu, che, Manu, ¿cómo te fue ayer? O Manu, ¿hiciste eso que te pedí? Va a tener en su cabeza, tiene estados, ¿no? Tiene datos previos y los puede correlacionar a mi solicitud. En HTTP se dice que el servidor no tiene estado entre las distintas solicitudes. Entonces, cada solicitud se puede tratar de manera independiente. Y también fuera de orden y se pueden repetir también y pueden dar la misma respuesta y eso no hay reglas acerca de eso. Sencillamente, cada uno no tiene estado. Sin embargo, habrán notado que a veces ustedes hacen... Sí, Lucas. No, o sea, ¿cómo sería si recordases cuáles fueron los requests que les hiciste antes? Y O tendría sea, ¿cómo sería un caso contrario? Un caso contrario sería un protocolo stateful, ¿no? Con estado podría ser uno de WebSocket, que vos abrís y en vez de tener
una dinámica en la cual yo te hago una solicitud y te pido una respuesta, en realidad yo abro un caño para enviar y un caño para recibir y yo mando datos. Y después empieza otro flujo en la dirección contraria y es como continuo. Entonces, en ese caso, el servidor tiene que mantener la conexión para poder mantener ese flujo de datos y si se cierra la conexión, ya no hay, es otra conexión. Quizás te confundí más, no sé si llegaste a ver la diferencia entre yo te pido algo, me lo devuelves, se acabó la conversación. Claro. La otra sería, sí, la otra sería algo como streaming en la cual yo abro y mientras estamos comunicándonos dentro de la misma conexión, entre cada solicitud dentro de la misma conexión, el servidor se tiene que ir acordando en cuál le llegó, en qué orden y así para poder contestar. Perfecto, sí. Listo. Bien. Gracias. Es una muy buena pregunta. ¿Cuáles serían sin estado? ¿Y qué diferencia hay? O sea, por ejemplo, ¿por qué es bueno que sea stateless? ¿No? Bueno, supónganse, no sé si les pasó alguna vez que había época de finales, tenían que anotarse en el CIU y van a loguearse y no anda. Se cayó de jeta el servidor, no responde, está saturado, está lento, no se pueden anotar en la materia o no se pueden anotar en el final. Sí, les suena, ¿no? Les ha pasado. ¿Por qué sucede eso? Y quizás porque el servidor está sobrecargado. Porque quizás es una sola máquina que está respondiendo, ¿no? Y hay 80.000 alumnos tratando de entrar al mismo sistema y el servidor no da abasto. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa situación? Bueno, lo básico es decir, bueno, en vez de tener una máquina, tengo 2, o 10, o 500, ¿no? Entonces agrego recursos, agrego poder, pero ¿qué pasa? Yo ahora tengo 500 servidores, todos con la misma lógica, todos con los mismos datos, pero yo mando una solicitud y quizás el primer request de login para decir yo soy alumno con número de registro, libreta universitaria tanto, me lo atiende el servidor número 25. Y ahora le digo, bueno, ahora yo, el alumno con libreta universitaria tanto, me quiero anotar en tal final, en tal fecha. Y esta vez, por cómo funcionan las redes, no le llega al mismo servidor, a la misma instancia de la misma máquina, ¿no? Le llega al servidor número 78. Entonces, al haber muchas máquinas y cada uno tiene sus propios datos, su propia memoria, y están procesando solicitudes en paralelo, entonces está bueno que el request no tenga estado, porque el servidor no tiene que acordarse entre request y request de cosas. Entonces, ¿qué significa? Que toda la información tiene que viajar adentro del mismo request. ¿Quién soy? Mi autenticación, etc. Entonces, eso permite que cada request se maneje independientemente y, por lo tanto, que pueda haber más de un servidor atendiendo la misma request. ¿Julián? Hola, ¿y cómo hace, por ejemplo, ChatGPT que te guarda como todo el chat y entonces cuando le haces una pregunta se acuerda de lo que preguntaste antes? Es buenísima la pregunta. Bueno, lo mismo que cuando te logueas en Facebook o te logueas en el banco, te logueas en ChatGPT, una cosa que sucede es que hay formas de guardar datos, ¿no? De guardar información de un request al otro. Se puede guardar en el servidor o se puede guardar en el cliente. Ahora, que se pueda no significa que se deba, en el sentido que como está especificado el protocolo, dice, entre cada solicitud no es necesario guardar datos, pero podés. Si vos tenés una aplicación, una lógica, algo, el servidor tiene que guardar datos, ¿no? Entonces tiene bases de datos, tiene otros servidores a los cuales les pide datos relacionados a información adentro del request. Puede llegar a pasar algo como que yo dije, bueno, mi libreta universitaria me identifica unívocamente, yo quiero ver mi legajo. Entonces yo le pido al servidor cuál es la información de mi historial de materias. Ese servidor no sabe, no tiene la información, tiene la base de datos, tiene la información. Entonces va y le pide al otro, el otro se lo contesta y después me forma una respuesta y me la devuelve a mí. Entonces, en el caso de ChatGPT, pasan varias cosas. Uno es que ChatGPT puede tener un registro interno en su base de datos de quién sos vos y qué consultas le has hecho y las respuestas que te ha dado, ¿no? La otra cosa que puede suceder es que ChatGPT te pide que vos
y te identifiques, ¿no es cierto? Que se sepa quién sos vos, que estés logueado con tu cuenta de Google. ¿Cómo sabe, no, de uno que tenés que hacerlo por cada request al login? No. Entonces, tu cliente guarda información y después incluye esa información en cada request para que viaje junto a la solicitud y el servidor pues, lo pueda procesar. Preguntas. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un servidor y una base de datos? Sin ir a, o sea, en rigor, una base de datos es un tipo de servidor cuya misión es almacenar datos y brindarlos y además brindar soporte para poder buscarlos, indexarlos y demás. Lo normal es que los servidores se tienden a especializar un poco en sus responsabilidades y también en las soluciones, ¿no? que se usan para implementarlos. Entonces, normalmente se dice, bueno, yo tengo una base de datos, la base de datos lo único que hace es guardar los datos de una manera estructurada, para que yo después pueda consultar de una manera estructurada por esos datos. Yo quiero poder hacer preguntas como, dame todos los finales rendidos de tal alumno, no todos los finales rendidos jamás rendidos y después yo tener que filtrar por el legajo. Entonces, el servidor, la base de datos es un servidor que provee datos de manera estructurada. Pero después no sabe nada y no debería saber nada de otras cosas como web, como el protocolo HTTP. Entonces, normalmente, como si un usuario se autenticó o no, si a un usuario le corresponde ver esos datos o no, entonces normalmente tenés un servidor que se responsabiliza de la lógica, ¿no? De saber qué es un alumno, qué es un legajo, quién tiene permitido hacer qué, y después él lo hace, la base de datos solamente guarda y contesta. ¿Eso se entendió, Lautaro? La base de datos donde guarda los datos ChatGPT tiene un límite y todo, la respuesta fácil es todo tiene un límite. Desde que decimos un número entero en una computadora tiene 32 bits y por lo tanto en realidad no son todos los números enteros, sino que hay un límite hasta el ancho de banda, hasta el tamaño del disco, hasta el tamaño del RAM. Todo tiene un límite eventualmente, pero hay muchos trucos para hacer que parezca que no. En general, cuando cualquier lógica supera las capacidades, los recursos de una máquina, lo que se hace es se usan más máquinas, como decía antes, ¿no? Tenemos 500 servidores sirviendo la lógica del C-guaraní y después hay mucho mecanismo para poder que se coordinen y se sincronicen entre sí. Entonces, eso es un área, por ejemplo, que se llama sistemas distribuidos, de cómo hacer que un solo sistema consista de muchas computadoras trabajando en concierto. Se dice que antes sistemas distribuidos era algo propio solamente de aplicaciones que requerían servir, ¿viste? Muchos datos o muchos usuarios o mucho tráfico y que hoy por hoy ya no se ve así, sino que hasta la cosa más sencilla como una página web es un sistema distribuido porque consiste de cosas que están corriendo distintas máquinas. Bien. Matías. Pregunta, vos dijiste que tipo el cliente a veces guarda como el logueo para después mandarlo al servidor con la petición. ¿En dónde guarda eso? Bien, eso es una muy buena pregunta, me da pie, porque en realidad yo quería avanzar con las diapos y más con la parte práctica, porque yo sé que hablo lindo, pero es más lindo cuando lo ves. Entonces, en lugar de contestarte directamente la pregunta, vamos a pasar y vamos a ver si podemos ver algo práctico, porque eso te va a contestar la pregunta. Acá tenía unos diagramas medio sencillones como para que vayan armando la idea, pero los vamos a pasar rápido, ¿no? Este es un tipo de diagrama, se llama un diagrama de secuencia. Alguno, si lo vio alguna vez, bien, pero es muy fácil de entender. Nosotros tenemos acá arriba, se llaman agentes, ¿no? Tipo, que corresponden con las partes propias del sistema, ¿no? En este caso dice usuario, servidor, un cliente o servidor, y después esta línea así vertical es como el tiempo avanza desde arriba hacia abajo en este diagrama. Entonces, este sería como nuestro navegador, este es el servidor, el tiempo, ¿y qué es lo primero que sucede? Bueno, se conecta a la red y después se dice, bueno, por HTTP quiero obtener algo. Y el servidor le contesta. Y le contesta con OK y un número. Vamos a ver qué significa ese número. Y después dice, bueno, ahora quiero postear algo. Entonces, con HTTP, el servidor lo recibe y le contesta 200 OK. Vamos a ver.
Un ejemplo un poquito más complicado podría ser este que dice, ¿ven qué dicen? Tiene cliente, hay un servicio, el servicio sería el servidor, adelante hay un caché, vamos a ver para qué sirve un caché, ¿no? Es como, también es para guardar datos, pero vemos que el cliente le hace una solicitud, le pide una barra, que eso vamos a ver qué es, le devuelve. Pide otra cosa, le devuelve. Entonces acá van viendo esta dinámica de request y response, ¿no? Acá vemos algo que hace un get barra usuarios barra 1234 barra mensajes y eso se parece a un URL, ¿no? Y esa es la razón, es porque cada solicitud, cada request tiene su dirección, identifica qué cosa quiere solicitar. Este es otro ejemplito más chiquitito. En este caso, dice CLI porque tenemos como un programa de línea comando que hace un post a una dirección y este sistema, a su vez en respuesta, en lugar de contestar directamente, le hace un post a otro servidor, el cual le responde a ese y después hay un intercambio y después al final de todo, una vez que terminó todo lo que tenía que hacer, le contesta al cliente original, listo, ya está. Entonces pueden ver que a veces no es solamente recibo, respondo, sino que un servidor en respuesta a una solicitud puede generar sus propias solicitudes a otros servicios también. Esta imagen sale de la documentación de Mozilla. Lo que quiere ilustrar es que ustedes cuando bajan un documento web ven que hay texto, hay una imagen, hay video y hay publicidades y cada una de esas cosas se obtiene con un request a la nube. Y la nube consiste de muchos servidores, uno que te brinda el video, otro que te brinda el texto, ¿no? de la página web, otro que te brinda la publicidad nefasta cada vez que buscas algo, y a veces ni siquiera. Pero Ahora funciona. Acá, no sé, si querés abrirte otra pestaña, o abrite esa MDN que tenés ahí, Sí. y dale a inspeccionar elemento. Eso O sea, mismo, sí. Esa era el siguiente. Sí. Yo lo que les quería mostrar, por ejemplo, ustedes no sé si vieron, pero yo estoy usando Chrome en este caso. Si ustedes hacen clic derecho, les aparece este menú y abajo, inspeccionar. ¿Esto lo vieron en la clase frontend? Sí, lo vimos, dale. Bien. Sí, sí. Entonces, bien, por ejemplo, ¿no? Que acá hay muchos tabs acá dentro de la vista del inspeccionador y pueden ver que hay una que dice Network, que va mostrando todo lo que se hace. Entonces, si yo, por ejemplo, recargo esta página, aparece todo esto que es un montón de información, pero lo que es importante es que dice, bueno, te dice cada cosa que fue solicitando. Cada uno de estos es un request que hizo mi cliente, mi navegador, en respuesta a haber solicitado esta página. ¿Por qué? Porque me pide la página, me devuelve algo y la página le dice que a su vez tiene que hacer otros requests para poder obtener toda la información. Entonces, y cada uno de estos, si lo inspeccionan, van a ver que dice, tiene mucha información asociada como el código, el método, vamos a ver qué son, y los encabezados con información. Toda esta es información que viaja, que se descargó mi navegador solo por haber cargado esta página. Entonces, HTTP, vimos que consiste en request response de parte del servidor y cada request y cada response tiene distintas partes. Acuérdense, método, el target, que es lo que queremos, los encabezados y el cuerpo. Entonces vamos a ver acá. Esto de acá, la URL, la dirección, es lo que llamamos el target. Normalmente nosotros queremos cosas y para eso se usa el método que dice get. Si yo no me equivoco, tenía acá. Muy bien. Los métodos pueden ser uno de estos. Get, post, put, delete. La idea, lo que especifica el protocolo, es que cada uno de estos métodos tiene un significado distinto. No es más, o sea, solo varía la palabra en sí cuando mandamos la solicitud, el request, y tiene distintos métodos. Pero el servidor va a interpretar cada request de manera distinta según qué método tenga. Entonces, si el método es get, lo que sabe es que el cliente le está pidiendo que le devuelva un dato. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si vos querés postear algo? Por ejemplo, en Instagram, ¿no? Vos tenés una foto, querés subir esa foto al servidor. Bueno, para enviar información del cliente al servidor, se usa post, ¿no? Entonces hay una
una dirección, como por ejemplo usuario barra identificador de usuario barra y la imagen, y haces post a eso y le estás diciendo yo quiero colocar esta información que yo te mando en esta dirección. Y lo que dice el protocolo es que el entendimiento que tenemos todos es que si yo hice un post a una dirección con una información y después hago un get y el post funcionó, entonces yo voy a poder obtener la información que posteé antes. Put es para, dado una entidad que ya existe, que ya tiene información, modificarla. Y el delete es para borrarla. Y los otros casi ni se usan. Cuando ustedes vean tutoriales y demás, van a ver que en general se limitan a estos 4 o 5 métodos, que son los más importantes. Pero sí es muy importante cuando ustedes estén haciendo los tutoriales y estén desarrollando sus aplicaciones, que usen el método correcto para el propósito correcto. ¿Eso se entiende hasta ahí? Bien, bien, bien. Métodos. Entonces vimos post, put, get, delete. Vemos cuáles hay. Acá tenemos un ejemplo. Vieron que se acuerdan que yo les decía, un request consiste de texto, línea por línea. Hay un enter al final de cada uno de estos. Si vemos acá en el inspeccionador, ¿no? Vamos a ver un request, network, recargamos. A ver, ¿alguien preguntó algo? Una pregunta, ¿la presentación esa la podemos ver en algún lado? La que estás mostrando. Tal cual. Es más, puedo compartir acá. No me la editen. Gracias. Quedó, ¿no? ¿Lucas? Sí, bueno, como decías, HTTP es basado en texto. Entonces, o sea, lo que envías y recibís siempre es texto. O sea, no puedes editar imágenes. O sea, editar imágenes no directamente, pero mandarle una imagen o recibir una imagen. Bien, les mentí un poquitito. Vieron que yo en una diapositiva tenía acá. ¿Dónde estaba? HTTP 1.1. ¿no? Hay versiones del protocolo. Originalmente HTTP era un protocolo puramente textual. Después se especificaron formas en las cuales se podían agregar imágenes. Al principio no existían las imágenes en la web. Eso fue algo que vino, no sé, la segunda semana. La primera semana no estuvo. Entonces, ahora el protocolo HTTP permite, por ejemplo, que vos tengas una parte que sea texto, donde vos mandás, vamos a ver las partes de los encabezados, el URL, mandás toda esa información como texto plano, pero después si vos tenés una imagen, agarrás los bytes crudos de la imagen y los incorporás en lo que sería el body. Entonces, es en realidad híbrido. Puede ser texto, binario o los dos. Ok, perfecto. Gracias. Las versiones nuevas, las más nuevas, la HTTP, son bastante distintos, no es lo que estoy explicando ahora, y cambian totalmente la dinámica. Ya ni siquiera son request response, está el concepto de request response, pero dentro de un stream, como dije, puede ser plenamente binario, es muy distinto. Esas cosas se fueron cambiando para acomodarse a las distintas necesidades nuevas que tiene, ¿no? La sociedad de estas cosas. O sea, por ejemplo, Netflix no era una posibilidad de antes, una vez que empezó a ser una posibilidad, dice, bueno, ¿cómo transmitimos video? ¿Y cómo hacemos para que no tenga que mandarte todo el MP4 entero, sino poder mandarte de a cachitos y que vos puedas ir interpretando a medida que bajás? Todas esas cosas antes no existían. Esto es lo básico. El diagrama este, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá que dice post barra HTTP barra 1.1. La primera línea, el protocolo HTTP dice la primera línea tiene que ser el método, también se le llama verbo, el URL y la versión del protocolo que el cliente quiere manejar. Entonces esto tiene que ir siempre. Y después a continuación en la siguiente línea, una por una van los encabezados del request. Cada encabezado o header tiene un nombre como host, user agent, accept, 2 puntos y después el valor. Esto es medio como un clave valor, como un diccionario, ¿no? Y
Y estos nombres que tienen estas keys de host, user agent, accept, estos son especificados por el protocolo y son súper estándar. Entonces, cualquier navegador, cualquier servidor tiene que saber que se escribe así e interpretar los datos que están en esa clave de determinada manera. Uno que les quiero llamar la atención, por ejemplo, es este que dice content type, ¿no? Ese es un header que le dice, mira, todo este request, el formato es tal. Y fíjate que este ejemplo justo dice multipart, dice hay múltiples partes. La primera parte es esta textual, hay otra parte que tiene datos binarios, el límite entre esta parte y la otra es el byte número tanto, la cantidad de bytes que hay en esta parte de contenido son tales, entonces el servidor o el cliente puede examinar todos estos encabezados de información y dice, ah, mira, el header dice que son 345 bytes, pero yo recibí 200. Claramente la descarga se cortó, o hubo un error, o puedo saber que algo no funcionó. Joaquín. Sí, perdón. ¿Podrías reexplicar la estructura de... Del O sea, request. eso de los colores. No, lo de los colores, esto del... La primera, ¿qué es lo que... ¿Esto lo hace quién? ¿El cliente o lo hace el que trabaja en el servidor? Ambos, porque la parte de tanto generación como interpretación lo tiene que hacer tanto el cliente como el servidor. Ah, escriben los dos en el archivo y los dos leen entre O sea, esto sería como la carta que le envía el cliente al servidor. O sea, estamos viendo, primero, esto es un request, eso significa que va de cliente a servidor. Ahora vamos a ver de servidor a cliente, ¿no? Okay. A ver cuánto falta para la parte realmente buena. No falta mucho, ¿eh? Bánquenme, van a ver así las cosas más en práctica y va a estar mejor. Pero la parte de los colores estos es porque acá está queriendo separar entre los headers que son específicos de este request, los que son en general más sobre cómo es la relación entre el cliente y el servidor, ¿no? Tipo, mantenerme esta conexión abierta, etcétera. Y estos son los de representación, o sea, es lo que mira el servidor para saber cómo interpretar los datos que están en este request. Pero eso es lo único que están queriendo interpretar estos colores. Este es otro ejemplito. Acá vemos, ¿no?, la línea de comienzo, el post, el otro también era un post, ¿no? Sí, un post a barra es como la raíz del URL, y después acá tenés todos los headers, una línea vacía, y después viene lo que es el cuerpo, viene el body. El body es opcional. Si yo estoy pidiendo algo, ¿no? Suponete que yo tengo un servidor que me devuelve información de un usuario en Facebook, y yo digo, bueno, yo le pido al servidor la información del usuario con identificador tanto. En esa solicitud, el cuerpo no hay nada. Lo normal es que un GET no tenga cuerpo. Pero después, cuando el servidor responde, en el body está la información que el cliente solicitó. Eso se entiende, ¿no? Que estas partes, la línea de la primera, donde muestra el método, el URL, la versión, la parte de los headers y la línea vacía, esas son obligatorias y después el body es opcional. ¿Francisco? Por ejemplo, ponle que querés cargar tus datos en una tabla, no sé, es una base de datos de algo, ahí eso iría en la parte del body, en el post. Exacto, un post tiene que tener un body y lo que vos querés meter va a ir en el body, exactamente. Bien, en respuesta a un request, el response va a tener un código que indica, también lleva un significado, ¿no? Vieron que decía 200 OK o el famoso 404. ¿De dónde viene el 404? 404 significa hubo un error y el error es que no se encontró la información que se solicitó. Julián. Sí, acabas de decir que el body es opcional, ¿no? Y antes habíamos visto que había estaba get, post, head también, ¿no? Había uno. Exacto. Sí. Y si el body es opcional, ¿no debería siempre que no mando el body poner head? No, a ver. Me refiero que es opcional en términos de que no todo request
o response tiene un body. Pero, según el significado que tenga esa solicitud o respuesta, puede necesitar un body o no. En el get, lo usual es que no haya body. Puede haber un body, no es normal, sería medio raro, hasta puede llegar a ser un error. Pero un get no tiene body. La diferencia entre get y head es que cuando vos decís head de un URL, el servidor te manda toda la información salvo el body. ¿Eso para qué es útil? Es porque a veces vos querés saber información acerca de esa entidad, pero no querés toda la entidad, porque capaz que es una descarga pesada. Entonces, para no sobrecargar el servidor, para no sobrecargar la red y para no sobrecargar el cliente, vos decís, bueno, dame el encabezado, no todos los headers de esta entidad. Entonces, en el head tampoco habría un body. Si vos mandas un post, a veces un post no tiene body, o tiene un body vacío, muy, muy pobre, o a veces, y a veces lo normal es que un post sí tenga mucha información. Ok. Gracias. ¿Joaquín? Sí, perdón si es que atrasa la clase, pero el body lo confundo con el body del HTML. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? O sea, ¿qué le decís body en este caso? No, en este caso se me estoy refiriendo a este segmento de la solicitud o de la respuesta. Pero, ¿qué sería? Como si yo en el navegador, perdón, como si yo en el navegador, no sé, pregunto cómo cocinar una hamburguesa, eso iría al body y el servidor iría al body a leer la pregunta, buscaría las palabras clave y en base a eso macharía con lo que tiene en la base de datos o en los servidores, en la nube, y te Sí, tiraría todo lo relacionado a cómo hacer una hamburguesa. claro, ¿Sería algo así la lógica? algo así. Ok. Vieron que acá teníamos, ¿no? Acá, esto es como un archivo de texto, ¿no? Y es línea por línea, ¿no es cierto? Lo que llamamos body, en términos de un request y un response, es todas las líneas que le siguen a la línea vacía después de los headers. Acá puede haber cualquier cosa. Si yo hago get a una página web y esa página web es un archivo HTML, entonces el código HTML va a estar en el body del response. ¿Se entendió eso? Ahora vamos a ver un ejemplito práctico de eso, pero el response tiene un body, adentro del body estaría el HTML y adentro del HTML tendrías un tag de body, pero no tienen que ver uno con el otro. ¿Joaquín? Ah, bien. Bien, bien. Bueno, pregunta general. ¿Les gusta Star Wars o les gusta Pokémon? Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Aguante Star Pokémon. Un Pokémon. Bueno, parece que creo que ganó Star Wars por oleada. Boca. Bueno. Yo diría Pokémon, pero estando en mayo y siendo que mañana es 4 de mayo. Es verdad, ¿no? Es verdad. Creo que por esa razón nomás hay que ir con Star Wars. Acá, estos dos sitios, Swappy y Pokémon, son unas páginas / servidores que lo que ellos tienen es un API, ¿no? Es una interfaz. Esa interfaz está definida en HTTP y nos permite pedir información del tema correspondiente. Vamos a abrir una, por ejemplo, Swappy, que es Star Wars API. Este es una excelente herramienta para practicar para ustedes. Ahora les voy a mostrar. Entonces, esto tiene toda la información, toda, acerca de Star Wars. Y van a ver, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, swappy.dev /api/ y si le pones people /1 y le haces el request, te da esta información. ¿Este formato lo conocen? ¿Han visto algo así? Es como una lista. No es, Sí. no es como un diccionario. diccionario. Parece un JSON. Es exactamente un JSON. Esta API está definida como una API HTTP JSON. Eso significa que la información que pide y que responde está en formato JSON. Pero el JSON
va y viene sobre HTTP. Vamos a hacer un ejemplo. Les voy a mostrar algo ahora. ¿No me deja copiar esto? Dame una. Bueno, lo vamos a acordarnos. Vamos a ir a la terminal. ¿Pueden ver la terminal? Sí, sir. Sí. Bueno, este comando, curl, el URL obviamente es de URL, ¿no? Es un cliente de URL de línea comando. Es prácticamente parte de la internet. Es una herramienta que yo les recomiendo fuertemente aprender a usar. Pueden buscarse tutoriales de curl. Si no les gusta esto, hay otros. Ahora les muestro otro. Quizás a veces un poco más fácil para ver o interpretar, pero esto nos va a permitir generar desde nuestra terminal requests a un servidor. ¿Hay una pregunta? Sí, perdón. ¿Podrías repetir qué es el curl este? Es un comando. Es un comando que implementa un cliente HTTP. ¿Y lo podemos correr en el PowerShell del Windows así nomás? ¿O eso en una terminal específica esto? Yo creo que si tienen cualquier Linux, les va a venir. Ah, listo, perfecto. Confirmo que también viene en Windows 10, en el CMD. En el CMD básico de Linux está esa pregunta. Claro, sí. Si tienen, ¿cómo se llama? WSL, estoy segurísimo que va a estar ahí. En cualquier Linux. No sé si Windows lo trae de base. Pero bueno, curl es tiene mucha potencia, tiene muchas opciones, así pueden hacer cualquier cosa, hasta pueden lograrse eso, no importa. Lo que vamos a hacer acá es, le vamos a pasar la dirección con ese URL. Si yo esto lo corro así nomás, pasa lo siguiente. Boom. Nos devuelvo este JSON, ¿no? Este texto. Este texto es la información que yo le solicité al servidor. Es la respuesta. Pero yo quiero ver un poquitito más. Así que yo le voy a pedir a curl que sea verbose. Le voy a pasar una V corta de verbose para que sea verborrágico y se explaye más. Y le voy a pasar también otra opción, X. X es el método. Por default, curl siempre es un get. Pero vos podés acá escribir post o puedes escribir get. Y le especificás qué método quieres usar. Entonces, si yo ahora corro esto mismo, pero con estas opciones, me tiró mucho más data. A ver qué hay acá. ¿Ves? Dice, bueno, che, date cuenta, get se infiere porque es el default, pero bueno, está y te dice, fíjense que acá tenemos una secuencia de líneas que arrancan con un asterisco. Esa es información que el cliente nos está comunicando acerca de la conexión, acerca de lo que está haciendo. Entonces dice, bueno, me conecté a esta dirección, este es el IP, este es el puerto, ¿no? No sé si saben de IPs y puertos, no me quiero meter en un pantano, pero básicamente esto, el URL, ¿no? Swappy.dev, google.com, afip.gov, todos esos son direcciones, son nombres, son nombres en realidad, que son fáciles de entender para un humano. Pero ¿cómo sabe la máquina a qué computadora le tiene que hablar dado google.com? Bueno, hay todo un sistema que se llama DNS que le permite a la computadora, es como unas páginas amarillas, que dice, che, swappy.dev. ¿A qué máquina es en la internet? Entonces esa máquina tiene un número, que es como más la dirección de calle del servidor ese, y dice, che, swappy.dev es este número, esta IP, esta dirección de red. Entonces, ya habiendo traducido el nombre a una dirección, ahí directamente le puede pedir a esa dirección y decir, che, vos, servidor que estás en esta dirección, dame esta cosa. Esto es... todo esto tiene que ver con el hecho de que es HTTPS, ¿no? la parte de encriptado, el certificado de SSL, te indica qué versión de SSL está usando, bla, 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 todas estas cosas no nos interesan tanto, pero bien que ahora empieza toda una secuencia de líneas que tienen como un signo mayor. Esto lo que está indicando es que esto es parte del request. O sea, esto fue lo que fue en dirección del cliente al servidor. Entonces vemos acá, tal cual lo que vimos antes, la primera línea del request. Todo lo anterior era simplemente el programa diciendo qué estaba haciendo.
Este es el request posta. Get, la dirección y la versión del protocolo. Fíjense que en este caso no nos dio 1.1, nos dio 2. Host es a quién le estamos pidiendo. El user agent es un identificador que identifica qué cliente se está usando. Si usamos Mozilla o Firefox o Chrome, el user agent va a ser otro. Y después fíjense que ahora arranca otra sección con un signo menor. Y estos son todas las partes que corresponden a la respuesta que devolvió el servidor para esta request anterior. Entonces, de vuelta, especifica la versión y a continuación especifica el código 200. Yo me olvidé de poner, a ver, vamos a ver, HTTP Response Codes. Una referencia. A ver, estos son todas publicidades. Este me gusta y en la página Wikipedia también clave, ¿no? Entonces, todos estos códigos, cada uno tiene un significado. Todos los que arrancan con 1 es información. No se suelen ver. Todos los que arrancan con 2, todos los 200 algo, son éxito. 300 significa tenés que ir a otro lugar, una redirección. 400 significa que hay un error de parte tuya, de parte del cliente. Y 500 significa que hay un error de parte del servidor. Entonces, ¿por qué cuando nosotros pedimos algo y no está, hay un 404? Y porque el cliente claramente se equivocó y pidió por algo que no existe. Eso es error de cliente. ¿No es cierto? Si nos dicen 403 prohibido, forbidden, es porque el cliente se equivocó y no proveyó suficiente autenticación para que nosotros podamos decidir, vos tenés permiso de ver esto. Si en cambio yo estoy programando mi servidor, tengo un error en el código y el servidor explota por un error de código mientras está queriendo devolver la respuesta, ese es error del servidor y del código correspondiente es un 500. Después hay 1 por 1, cada uno tiene respuestas, ¿no? Una cosa es una solicitud que no está bien autorizada, otra es que está bien autorizada, yo sé quién sos, pero vos no tenés permiso de acceder a esto. Entonces ven cómo el protocolo va especificando significado para cada uno de las partes, ¿no? del request. Volvamos al ejemplo. Repasando. Este es el request que mandamos. Este es el response que volvió. Cada uno de estos son los headers, ¿no? Fíjense que hay un header de fecha. Nos dice el servidor qué programa está corriendo. Mirá qué fantásticos. Este Nginx es un programa, es el código de un servidor muy utilizado. Y después nos dice, che, vos sabés que para este método vos podés usar estos otros. Por ejemplo, head. Vamos a hacer eso. En vez de el get, vamos a hacer head. Hace todo el mismo cuento y fíjense que ahora de vuelta nos devolvió lo mismo, pero no nos devolvió el JSON representando a Luke Skywalker. Este pedacito falta, porque justamente el significado del head es dame toda la información respecto a esta entidad, pero no me devuelvas los datos en sí, quiero los metadatos. Bien. Cuando ustedes tengan problemas, porque estén programando algo o quieran ver cómo funciona algo, pueden usar curl y van a ver esta información como más de base, ¿no? Estás como inspeccionando lo que el cliente y el servidor están conversando, es como escuchar su conversación. Lo mismo sucede cuando están acá por ejemplo, en el inspect, ¿no? Si van a network, hacemos el request, nos redirige y pueden ver acá los headers, pueden ver la respuesta, pueden ver el cuerpo de la respuesta. Entonces, toda esta información es clave para poder entender qué está sucediendo entre el navegador y el servidor, y a veces entre servidores. Muchas veces cuando programamos no lógica entre servidores, tenemos uno que tiene la lógica como de cliente y vamos viendo, ¿no? el ida y vuelta. Solo por curiosidad, me pregunto quién será la persona número 2, ¿no? Si el número 1 es Luke Skywalker, ¿quién será la segunda? No queda muy claro, ¿no? Esto es como medio difícil de leer, ¿no es cierto? Es un poco difícil de leer, parece como mirar la Matrix, pero no es divertido. No es como Neo.
Obvio. Rechus masivo, ni lo dudes. Bueno, les voy a enseñar un truco. Te hago una consulta rápido. Sí. ¿Cuál es el comando que tiraste como para acceder a los personajes? El comando. ¿Ese te referís? Perdón, se me escapó. Con curl y del URL. ¿Cuáles hay? Esa es otra buena pregunta. Podemos averiguar, ¿eh? Les voy a mostrar algo. Antes. ¿Vieron que este body dijimos que es JSON, ¿no es cierto? Y el JSON tiene como una estructura, pero acá está como bien comprimido. Hay un programa que se llama JLess. Y si le dan de comer por entrada JSON, JLess se los formatea. Hace esta magia. Vuelve todo y después te lo presenta acá. Y acá podemos ver y navegar. ¿No? Entonces dice, bueno, acá esto es mucho más clarísimo, mucho más claro. El nombre es C3PO, dice cuánto altura, cuánto pesa, el color de la piel es dorado, ¿no? Y después dice en qué películas estuvo. Y fíjense qué interesante, acá hay como una lista, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, y dice, estuvo en todas estas películas. ¿Qué pasa si yo ahora agarro esto? Bueno, copiarlo está complicado. Ahí va. Salgo de acá, apreté la letra Q para que sepan, y le pongo ese URL y se lo paso a JLess. Uy, me comí una... Ah, mirá, entonces esta es el Imperio Contraataca. Y van viendo como... Es como una página web, ¿no? Donde contiene URLs que apuntan a otros recursos y pueden ir a obtener esos recursos y están todos interlinkeados. Y después esto lo pueden utilizar para hacer páginas web, pueden practicar hacer frontend, ya teniendo... pueden practicar haciendo su propio frontend para este servicio. Es una muy buena herramienta para practicar. Creo que el ejemplo que tenía acá era justo del otro. Asumí que les iba a gustar más Pokémon, pero para aquellos que les gusta más Pokémon, yo soy demasiado viejo por eso. Ah, no. Ahí va. ¿Ves que este devuelve también un montonazo de información? Y si en cambio lo renderizamos así, bueno, está bien. Ahí va. Ahí va, ¿no? Estamos hablando de... Ahí nada. Nombre, Bulbasaur, especie, estadísticas, el tipo, peso, etc. Entonces, esto es como para ejemplificar cómo es una interacción típica de un servidor con un cliente, cómo se pasa información, cómo esa información se representa para que las computadoras lo puedan interpretar y lo puedan trabajar y ustedes pueden escribir código. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 40 minutos antes de las 9. Vamos a ir al ejemplo práctico. Pero antes de eso, yo les quiero mostrar una cosita más teórica. Esto es lo último teórico que vamos a ver y después vamos a meternos más. Hago un Sí. pequeño comentario. Fíjense como todo esto que vimos no tiene como ningún diseño, no es atractivo visualmente, ¿no? La idea Sí. es que es un atractivo para nosotros programadores porque nos ofrece una forma de información, un formato de información que es muy práctico y muy fácil de manejar programáticamente, ¿no? Es decir, no está hecho para que sea lindo, sino para que sea práctico. Justamente para que con nuestros propios programas podamos interpretar y manejar la información como nos resulte útil. Después, a eso lo solemos llamar APIs, ¿no? Después, obviamente, que podamos dar respuestas sí, más gráficas como HTML. Sí, no es tanta la eficiencia, se trata más de no tener cosas superfluas. Esto es información. Estos servidores son públicos, sí. Ustedes no necesitan ni siquiera una cuenta gratuita. ¿Joaquín? Pero entonces, si no es más eficiente, sería lo mismo que tener una interfaz para el programador que
sea más fácil de entender en vez de tener una consola. Sí, pero incluso, o sea, no es responsabilidad del servidor presentar la información esa. Su rol es proveer la información y otro tiene la responsabilidad de presentarla. Entonces, la interfaz la presenta y por ende la interfaz es la que media entre la persona y esa información. ¿Se entiende eso? Sí, entonces habrá formas de ver, habrá alguna aplicación que te permita ver todo eso de una forma más linda, tal más cual. linda, Eso ponele, es no lo que sé. yo decía. Yo trabajo en la terminal, me interesa solo la información, la estructura que tiene esa información, entonces uso la terminal y estas herramientas de terminal, porque eso es lo que me conviene a mí como desarrollador. Una persona que está tratando de hacer, no sé, facturación en un hospital, no le interesa ver JSON, quiere ver una página bien prolija, bien fácil de usar. Entonces, esa es otra área, ¿no? Y bueno, por eso yo soy backender y hay gente que es frontender y bueno, cada uno tiene sus roles en la vida. Yo no soy capaz de hacer cosas buenas, ni fáciles de usar, ni lindas, entonces me dediqué a otra cosa. Lo último que les quería mostrar es acá, tengo esta diapositiva con esta imagen ilegible, es muy grande y está comprimida, pero si la abren, lleva la imagen posta y después la pueden ver en su buen tamaño. Y esto lo que les quería mostrar es, vieron que hasta ahora estuvimos hablando de todo cómo se forma, ¿no?, el request y la respuesta, y hay como mucha lógica que estuve resumiendo y dando por entendida, como sí pasa esto, pasa lo otro, sí pasa... ¿Dónde está explicitado todo esto? Este es un buen diagrama para entenderlo, porque lo que sucede cuando el servidor recibe un request es que empieza todo un proceso de decisión de su parte. Entonces, lo primero es, por ejemplo, si el servidor no está disponible, ¿no? Si no hay servidor para contestarte, pero hay un programa que recibe la solicitud y dice, che, no puedo, el servicio no está disponible, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se pregunta es, ¿está disponible? Sí. Si está disponible, pasa al siguiente. Así es como se lee esto, ¿no? Arranca acá abajo, en el puntito negro, y van siguiendo las flechas. Entonces, ¿está disponible? Sí, pasa al siguiente. No, el código de respuesta es 503. 503 significa el servicio no está disponible. Yo pedí un get o un post. ¿Se conoce el método? Vieron que yo les dije, HTTP está pensado para ser extensible. Están definidos estos métodos, pero vos si querés ponés lo que quieras en el campo método. No lo hagan jamás, pero se puede. Si quieren lo extienden al protocolo. El servidor se pregunta, ¿conozco este método? Sí, pasa al siguiente. No, le dice, che, yo no implemento esto. 501, te equivocas, un error mío. Y así va pasando, haciendo pregunta tras pregunta, hasta que al final se va a llegar. Pero unas partes interesantes son, por ejemplo, cuando se pregunta a sí mismo, che, ¿esta solicitud está autorizada? Si yo como alumno quiero ir y modificar la nota directamente en el CWS Guaraní, me dice, vos primero te tenés que loguear, ¿no? Lo primero que tenés que hacer. Suponete que quiero acceder a la página para ingresar una mesa, los resultados de una mesa, pero ni siquiera dice login. No hay login, no hay información de usuario. Y se pregunta, ¿estás autorizado a esto? ¿Te conozco? No te conozco, devuelvo 401. Si te conozco, pasa al siguiente. ¿Vos tenés permisos de hacer esto? No tenés permiso, pasa al 403. Sí pasa. Entonces, les quiero dejar este diagrama porque ven que al final hay un 200, pero pueden explorar todas las posibilidades de cómo un servidor se va preguntando qué cosas son, qué propiedades tiene el request, hasta poder decidir qué código tiene que responderle al cliente. ¿Se entendió más o menos qué representa este diagrama? Sí, sí. Bien. Habiendo hecho eso, vamos a usar los últimos 30 minutos para ver cómo hacer nuestro propio servidor, ¿no? Para hacer nuestro propio servidor, vamos a hacer una cosita muy sencilla. Vamos a programarla en Python, ya que estuvieron viendo un poco de Python. Y vamos a usar lo que se llama un framework. Un framework no tiene una buena traducción al castellano, pero vamos a decirle como un andamio, ¿no? Es como una estructura sobre la cual podemos construir lo que queremos construir.
Entonces, ¿qué nos ofrece un web framework? Bueno, vieron que dijimos, bueno, un servidor tiene que aceptar la conexión, el canio que le dije, por el cual pasa la información. Tiene que manejar no solo una conexión, sino múltiples conexiones. Entonces, maneja todo el manejo de conexiones. Ahí está el contenido que le tiene que devolverle. Todo eso tiene generalmente un sistema en el cual hay como templates donde vos podés insertar información en contenido prehecho. No toda página web se genera en el instante, sino que hay como un formulario en el cual vos ingresás información y generás la página con eso. Cacheo se le dice a la práctica de almacenar información de manera transitoria para no tener que o volver a computarla o ir a la base de datos a buscarla. Seguridad es toda esta lógica de si alguien tiene permisos o si se conoce o lo puede identificar o no. Y después, por último, está si en respuesta a una solicitud yo tengo que ir a la base de datos. Bueno, ¿cómo hago para hablarle a la base de datos, formatear la información que me devuelve la base de datos, etcétera, etcétera? Entonces, todas estas cosas nos da un web framework. Hay muchos web frameworks, pero muchos. Hay varios web frameworks según el lenguaje, ¿no? No es lo mismo hacer un servidor en C# que hacerlo en Python, que hacerlo en Go. Cada uno tiene su propia forma y su propio estilo, pero como todos tienen que hablar HTTP, más o menos sabes, ya tenés como bueno, a ver cómo es, cómo hago un request, cómo hago un URL, cómo hago para responder en base a el URL, a la autenticación, etc. Entonces, Flask es bastante sencillo de usar, pero hay que hacer un par de cosas antes para tenerlo andando. Esto asume Linux, y asume que tienen instalado Python y asume que tienen instalado este pip, que es como un instalador de paquetes de Python. Este paso yo ya lo hice en mi máquina, el de instalar virtualenv. Virtualenv, lo lamento por este condensación de información que no tiene una goma que ver con todo lo demás que estamos hablando, pero son prerequisitos para poder programar esto. Entonces yo lo que les voy a hacer es les voy a mostrar más o menos cómo se ve en mi máquina cuando yo hago esto. Como ya les dije, yo ya instalé este requerimiento anterior. Virtualenv lo que te hace es, te crea como una burbuja dentro de la cual vos podés programar tu servidor y que esté configurado para que sepa dónde encontrar todo el código. No sé si los confundí más, si los mareé. Vamos a hacerlo para que vean cómo funciona y ya. Entonces yo le voy a decir a virtualenv acá en la terminal, lo estoy copiando. Me voy a crear un directorio temporal. Voy a entrar a ese directorio temporal y voy a copiar este comando. ¿Alguien preguntó algo? Sí, te consulto. Para correr desde el primer comando, ¿lo podemos correr desde la raíz o no? Sí. Desde pip. Ok. Sí. Vas a tener que tener pip instalado. No sé, eso. Sí, lo tengo instalado eso. Bien. Está Sí. perfecto. Eso lo puedo instalar, sí. Bueno, esto me crea, ¿no? Creando el entorno virtual. Voy a decir, bueno, ahora que me lo creé, activalo. Ven que ahora me aparece esto diciendo, estás adentro de un entorno virtual que está configurado para Python. Y después le voy a decir, bueno, en este entorno virtual, porque yo no quiero instalar Flask en toda mi máquina, porque capaz que en un proyecto tengo que usar Flask, en el otro tengo que usar otro que se llama Django, capaz que en un cliente necesito usar Flask 1.3 y en otro necesito 1.6 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que nos brinda este concepto de entorno virtual, ¿no? Es un pequeño entorno en el cual está todo configurado justo para este. Entonces le voy a decir, bueno, en este entorno, ahora que estoy acá adentro, pip, por favor, me instala el Flask, lo baja, lo colecciona, lo instala. Y ahora si yo hago Python 3 y le digo import Flask, no, perdón, ese no. ¿Cómo era? From Flask, import Flask. Import Flask. Ahí va. Eso funcionó. ¿Por qué funcionó? Funcionó solamente porque este Python en particular está configurado para encontrar esa librería. Ese concepto lo manejan todos, ¿no? La dependencia de librería. Yo estoy usando el código de Flask para crear mi propio servidor. ¿Estamos bien?
Bien. Bueno, vamos a hacer 2 ejemplitos. El uno es muy básico, es un hola mundo, lo más básico de lo básico. Es un servidor que tiene una sola dirección y nos responde con un texto que dice hola mundo. Esto es lo mínimo que tenemos que hacer. La primera línea le dice a este programa, cargame la librería e importame Flask. Después creo una aplicación que dice Flask, este es el nombre. Le pasas el nombre, este guión bajo nombre. Eso todo programa que está corriendo en Python lo tiene como automáticamente. Y si bien saltan a la última línea, ven que esa variable que está definida automáticamente, en el caso que estamos corriendo un script, va a ser que esa variable automáticamente tiene este nombre. Entonces, así es como un script de Python sabe que está siendo ejecutado. Entonces, si es main, entonces yo corro la aplicación y le estoy pasando acá este valor, el puerto es el 8000. Acuérdense que yo les comenté que cada máquina en la internet tiene una dirección IP, ¿no es cierto? Pero cada máquina, además de tener una dirección, tiene una puertita por la cual vos entrás. Entonces eso le permite a una misma máquina tener distintos servicios corriendo. Entonces capaz que por la puertita número 8000 está mi servidor andando, pero en la misma máquina, en la puertita número 10.000, hay otro programa que también puede recibir solicitudes y mandar respuestas. ¿Eso se entendió? Misma máquina, distintos servicios, los 2 servicios tienen que tener distinto puerto. Y esta pequeña, la @app.root, es una magia que nos provee Flask y nos está diciendo, bueno, yo tengo una función y si a mi aplicación le mandan una solicitud al URL /pelado, entonces yo voy a hacer esto en respuesta. Esta función lo único que hace es devolver un string que tiene el HTML hello world. Entonces yo, bueno, para no tardar tanto, yo tenía esto copiado. Les voy a mostrar el contenido de este archivo. Terminal. Ven que dice, es esto mismo que vimos en la diapositiva. Y lo que voy a hacer ahora es voy a correr este script. Y arrancó algo. Dice, mira, sirviendo aplicación Flask se llama hello, porque el módulo se llama hello. Y me dice, che, guarda, esto es para desarrollo, no lo uses de verdad. Estamos entendidos. Y dice, estoy corriendo en esta dirección. La dirección es 127.0.0.1, que cuando vean redes van a entender que eso es una forma especial de decir esta máquina sobre la cual estamos corriendo. Ven que al principio dice http://. Eso es porque todos los URLs al principio indican qué protocolo uno tiene que usar para hablar con ese recurso en la red. Entonces, justamente como Flask es un servidor HTTP, nos va a devolver URLs que arrancan con HTTP. Pero podría ser otro protocolo. Y después, de 2 puntos, nos indica el puerto. Entonces, yo voy a copiar esto. Voy a ir al navegador, abro una terminal, lo pego y me aparece una página que dice Hello World. Si yo inspecciono, lo voy a recargar para verlo de vuelta y me dice, mira, esta fue la dirección. URL del request es 127.0.0.1, puerto 8000. El método fue el get y la respuesta fue 200 OK. El servidor dijo, ningún problema, acá tenés tu hola mundo. Y después puedo ver los otros headers que me fue incluyendo el servidor Flask porque son estándar. Fíjense que, por ejemplo, a ver, está el user agent acá. Mira, justamente. ¿Ven acá donde estoy con el cursor? Estos son request headers. Mira, si yo le pongo raw me muestra el texto directamente. Esto es lo mismo que veríamos en la terminal. Pero lo voy a sacar para que me lo muestre lindo. Y en los request headers al final dice user agent. Y fíjate, dice Mozilla 5.0. Le brinda un montón de información, ¿no? Macintosh, porque estoy corriendo sobre una Mac. Dicho sea paso, para que ustedes sepan,
Así es como los servicios, los servidores, identifican todo acerca de vos. Saben si vos estás corriendo un Android, qué versión de Android, qué versión de Chrome, si tenés un iPhone. Hay mucha información que se incluye acá adentro que te termina identificando. Y otra cosa más aún es que pueden correlacionar datos. Entonces saben si, por ejemplo, en toda tu casa o en todo tu barrio hay un solo iPhone. Entonces, sabe, las publicidades de Mac te las va a empezar a mostrar a vos y no se las va a empezar a mostrar a otro que tiene un user agent de Android. A esto me refería con mostrar, viste, detrás de las bambalinas, detrás de correr la cortina. Mucha información, mucha metadata va y viene. Algunas necesarias, otras no tanto, pero es muy interesante preguntarse por qué. Se entendió lo que sucedió acá, ¿no? Lo podemos ver de vuelta, por ejemplo, yo abro otra terminal, hago un curl. Esto, pero el puerto 8000. Y me va a mostrar lo mismo. Y fíjense que acá, después de todo, me muestra el Hello World. ¿Se entiende lo que está haciendo esto, no? Es bastante sencillo. Acá en la terminal donde está corriendo el servidor, no está, cada vez que yo lo hago, a ver si puedo mostrar las dos cosas a la vez. Ahí va, se ven los dos, ¿no? Si yo recargo, ven cómo me aparece acá en la terminal con la hora, el método y el URL y toda la información, así, si anduvo bien o anduvo mal. Muchas veces cuando estamos programando un servidor, nosotros queremos ver si hay errores, si hay alguno que en vez de devolver 200 devuelve 400, devuelve 500, porque así es como vamos informándonos sobre el funcionamiento del servicio, como responsables de tal servicio. Julián. Una pregunta básica, pero en Python cuando definís una función no se llama el instante, ¿o sí? No se llama, es verdad. Vamos a repasar un poquitito el código para entenderlo mejor. Porque ahí declaraste la función, pero en ningún momento la llamaste. Eso no me cierra. Lo que termina sucediendo es lo siguiente. Eso es muy buena tu pregunta. Eso es muy... La verdad es que porque no lo expliqué. Lo que termina sucediendo es así. Primero carga la librería, ¿no? Crea la variable, la aplicación, pero no la ejecuta. Define esta función y fíjate que tiene esto acá, esta línea anterior. Esto en Python se llama un decorador. Un decorador lo que hace es provee información al programa acerca de lo que le sigue. En este caso, está proveyendo información sobre esta función. Y al tener cargado la librería Flask, con este decorador que lo define la librería Flask, lo que le está diciendo es, esta función le corresponde a la aplicación bajo esta ruta. Al final del script dice, bueno, si yo estoy ejecutándome, entonces lo que voy a hacer es voy a correr la aplicación. Y acá es donde arranca el programa de verdad. Y esta app está configurado con esta ruta y esta función en relación a esta ruta. Entonces, esa es la razón por la cual cuando yo corro este script, el servidor sabe que cuando hago un get a la dirección barra, tiene que contestar con lo que sea que le responda a esta función. ¿Te quedó más claro? Entendí, sí. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Perdón, aquí. Eso es justamente un poco la magia del framework, ¿no? O sea, exactamente. Sí. Si no tuviéramos el framework, lo que tendríamos que hacer es leer de algo que se llama un socket, que es como un archivo, interpretar todos esos headers de HTTP que vimos recién, interpretarlo, manejarlo y decir, bueno, si el path si la URL es barra, llamo a Hello World, hago Hello World, paréntesis, ¿no? El framework justamente lo que nos hace es, ya tiene programado todo eso y nos facilita todo nuestro código, como que nos ofrece estas herramientas para que no lo tengamos que hacer nosotros. Es la linda magia de los frameworks. Exacto. Voy a traer los archivitos del segundo ejemplo. El segundo ejemplo, vamos a verlo primero por acá, porque es más fácil de ver. Esto ya lo mostré. Esto. El segundo ejemplo es como un pequeño login
tiene un template, una página HTML muy básica que dice ingrese su nombre y tiene 2 campitos. Ahora vamos a ver cómo se ve. Y en relación a estos 2 campitos que tienen como nombre y valor, ¿no? Y código, tiene una form. Una form es un botón, ¿no? Que tiene una acción y cuando vos pulsás ese botón, entonces tiene que ser un post, método post, a esta dirección. Fíjense que acá hay un montón de cosas que tienen que estar como de acuerdo, ¿no? Aquí, perdón, no se está viendo, ¿eh? ¿No se está viendo? No, se está viendo el Meet y el... Qué raro. Y la terminal pantalla partida. No sé si... No sé. Muy raro. Claro, como que capaz como que se congeló el... Sí, se congeló el... Se congeló el... no está compartiendo. Voy a... Capaz dejar de compartir y volver a compartir. Exactamente, gracias por avisar. Ya se me debe haber gustado que el programa que uso para automáticamente... Este era lo que estaba mostrando. Pero lo podemos ver todo en la terminal directamente, creo. Se está viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué tenemos acá? Login.py. ¿Qué es login? Ahí va. Perdón. Este login.py debería estar dentro de la carpeta login. Lo mismo que templates. Y ahora vamos a entrar ahí. Así nos desentendemos del ejemplo anterior. Bueno, tenemos entonces el código de nuestro servidor. Y tenemos el código de la paginita web que ese servidor le va a dar a nuestro navegador en respuesta. Que está dentro de la carpeta templates, login.html. Bien, entonces entendemos que hay 2 archivos, ¿no? Uno es el código del servidor y el otro es el contenido que devuelve. ¿Qué hace? Voy a borrar la pantalla y vamos a inspeccionar solamente el código del servidor. ¿Qué hace este servidor? La lógica es un poco más complicada que la anterior, pero sigue siendo sencilla. De vuelta, cargamos lo que necesitamos de la librería. Creamos la aplicación. Ahora la única diferencia es que ahora le estamos diciendo, mira, hay un path URL para URLs estáticos y ese es /templates, por eso existe esa carpeta. Entonces lo único que le dices, mira, si te piden contenido que es, dame este archivo, búscalo en esta carpeta. Eso es todo lo que estamos diciendo acá. Después tenemos 2 funciones, ¿no es cierto? Tenemos success y login. Success toma un nombre y devuelve un string que incluye ese nombre. Y lo que le estamos configurando a la aplicación es que esta función se llama en respuesta a un request para la ruta /success/nombre. Y fíjense que esto es como una variable acá, ¿no es cierto? Es una variable de entrada acá. Es una variable que se le pasa a este string acá y es una variable en la configuración de la ruta del servidor. Tenemos otra función login y esta dice, bueno, esta función se llama en respuesta a solicitudes que se le dan al URL /login. Y los métodos que acepta este URL son post y get. Entonces, ya no hay más de un significado para esta dirección, ¿no es cierto? Entonces tenemos una lógica que dice, si el método del request es un get, voy a devolver sencillamente el HTML. Y nada más. Eso es lo que hace la función renderTemplate. Si el método, en cambio, en vez de un get, es un post, entonces, para el request, el servidor ya reprocesó la información, obtuvo todos los datos que le envía el cliente, y dice, mira, hay un form y tiene un campo que se llama nm, de name, y yo voy a meter eso en usuario. Y después lo voy a redirigir a otra dirección, success, con el nombre del usuario en la variable name, que es la misma variable que está acá. Entonces estas cosas están de acuerdo, ¿no es cierto? Y si no, voy a ver si puedo obtener la información igual, pero bueno, veremos qué hacemos.
Arranca la aplicación, le estamos configurando la dirección, le estamos configurando el puerto y también le estamos diciendo, dame un poquitito más de información si algo sale mal. Hasta ahora, alguien preguntó algo, ¿no? Sí, ¿podrías mostrar de vuelta el código ese de la terminal? El código de la página web. Sí, esto. La consulta es, porque antes en el ejemplo más fácil, habíamos usado el @app.route sin nada dentro de los paréntesis, si no me olvido. Ahí estarías llamando a todo el documento. Y acá solamente llamás a una función específica. Exacto. Y la barra name es porque la función tiene un parámetro. Exacto, la ruta. Si tuvieras más de un parámetro, le pondrías otras mayor y menor, o menor y mayor. Exacto. Tendrías que ver cómo meter esa información en la ruta. Ok. Ahí le metías el método. Cómo diseñar buenos URLs es también todo un área de estudio. Bueno, no sé si es un área, pero es un tema. Cómo hacer un buen API, el diseño de APIs web. Hay gente que se dedica a eso. Hay escuelas, hay filosofías. Hay una cosa que se llama REST, que establece reglas sobre qué significa cada cosa en una dirección, cómo se indican versiones y cómo se indican parámetros. Entonces, eso como se escapa un poco de una clase de un par de horas, pero les dejo, después les doy material si quieren leer más acerca de cómo se diseña un buen API. Pero todo eso responde a reglas también. ¿Sí, Matías? Profe, pregunta sobre el código. Cuando decís que devolvés el login.html, ¿a qué te referís con eso específicamente? Literalmente este otro archivo que tenemos. El que está, a ver, ls templates. Ven que hay un login HTML. Y si yo veo en templates login HTML que hay adentro, este es el contenido de ese archivo. Claro. Entonces, básicamente este servidor hace tres cosas. Si yo hago un get a /login, me devuelve ese archivo, no hace más nada. Si yo hago un post a /login, espera que haya un parámetro, nm. Y ese parámetro llega porque este código HTML se lo mete en esta variable. Y la tercera cosa que hace es, en respuesta a ese post, en lugar de devolver información, te lo redirige a otra dirección. Y esa otra dirección es /success, acá, y tiene una lógica para ese. Ahora vamos a jugar con esto para ver cómo es. Vamos a correr nuestro servidor. Te estoy andando. Esta es la dirección. Y vamos a ver qué pasa si yo voy acá. No lo encontró. Qué bien. ¿Por qué no lo encuentra? Not found. Bueno, no. Esto está perfecto. Fíjense lo que me dice el servidor. Get bar. Esto es buenísimo. Mira, ni lo planifiqué y me dio un buen ejemplo. Get barra 404. Si yo miro el código de mi servidor, es perfectamente correcto esto, porque no tengo nada configurado para la ruta /secas, para la raíz del URL. ¿Se entiende eso? Yo tengo configurado una acción para success y una acción para login, pero barra no existe. Entonces es perfectamente correcto que nos devuelva un 404. Si yo en cambio ahora voy acá y le meto el URL correcto, fíjense que dio 200. Ahora sí. Y además me devuelve esta paginita que dice Enter Name, un campo y un botón que dice Submit. Si yo busco los elementos, acá pueden ver el código, ¿no? Text name nm, value submit, con la acción para esta URL y el método post. Este es el HTML
de la paginita. Entonces yo lo que puedo escribir acá es mi nombre es aquí, y yo puedo cliquear acá, y cuando yo cliquee acá va a ser, ¿qué va a hacer? ¿Alguien se acuerda? Va a ser un post. Va a ser un post, exactamente. Y va a ser un post a esa dirección. Entonces vamos a ver acá. Tiki. ¿Qué hizo? Post a 127.001.8000/login y le dijo 302 te encontré. Pero el código de 300, ¿se acuerdan lo que significa? 302. Found. Le dice al cliente que tiene que buscar en otra URL. La especificación HTTP 1.0 requiere que el cliente ejecute una redirección temporal con el mismo método. O sea, le está diciendo al cliente, está todo bien, pero vos tenés que reiterar tu solicitud, pero en esta nueva dirección. Entonces, a ver dónde estaba mi coso. No, este no es. Este era. Entonces le dijo, post, respuesta 302, al mismo lugar, a esta nueva dirección. Y la dirección está especificada en el header de location. Y el header es /success/aquí. Entonces, ahora, a continuación, vemos acá que hay otro request. Aquí. Y dice get a 127.001.8000/success/aquí. Y la respuesta, si yo busco la response, welcome aquí, que es lo mismo que vemos acá mostrado en el navegador. Entonces, ven como ahora empezamos a tener como flujos un poco más interesantes y se pueden hacer cosas más complicadas y más útiles, sencillamente. Pero se pueden hacer logins donde vos tenés una página, metés todas tus cosas, el servidor coteja tu contraseña con lo que hay en la base de datos, se fija si vos sos vos verdaderamente, y si sos vos, te redirige a un sitio que tiene tu información, y si no sos vos, entonces decide redirigirte a un sitio que te dice contraseña equivocada, o ese usuario no existe. ¿Se entiende cómo vamos armando la lógica de las cosas que vemos día a día? Tanto en el celular como en el navegador, en la máquina, lo que sea. Exactamente. Flask ¿Puedo hacer una consulta? Uy, perdón. Sí. No, estaba contestándole a Omar, que dice, ¿sería Flask el que se encarga? Sí, exactamente. Flask tiene toda la lógica del protocolo HTTP y cuando no encuentra algo, sabe que tiene que contestar 404. ¿Qué ibas a preguntar, Mauro? Sí, que cuando vos haces app.route y haces los métodos get, post, delete, ¿esos pueden ser endpoints? ¿O me estoy confundiendo con algo? Sí, se le dice, para hilar súper fino, se le dice endpoint a una dirección en un API, ¿no? Y sí, sería un endpoint, pero no todo servidor HTTP es un servidor de API. O sea, vieron que, por ejemplo, nuestro servidor tenía un endpoint /success con una lógica de haceme, tipo, si vos me llamas success con tu nombre, te devuelvo tu nombre. Es como un eco. Y después tenía otra dirección que era /login, y si haces un get, te devuelve el archivo estático. Eso no es un API en realidad, eso es un servidor de contenido. Entonces, se le dice endpoint generalmente cuando es un servidor de lógica, como por ejemplo en el SWAPI del Star Wars API. Eso sí diríamos que cada uno de estos, ¿no? Tipo /API, /people, /1, eso es un endpoint. Claro. Okay. Y se suelen agrupar los endpoints por la lógica, ¿no? Entonces, capaz que tenés un endpoint para usuarios, otro para, no sé, mesas de exámenes, y así para materias. Muchas veces lo que se hace es, se tiene una base de datos y se tiene un modelo en la base de datos bien estructurado, ¿no? Donde juntamos todos los usuarios por un lado, no sé, los médicos por otro lado, y después vemos qué médico está relacionado a cada paciente.
y lo que se hace es a cada tabla en la base de datos o a cada se le asocia un endpoint, ¿no? Entonces yo digo, bueno, dame todos los médicos. Bueno, no, ahora dame solo este médico. Bueno, ahora decime, para este médico, ¿cuáles pacientes se trataron con este médico? Y así sucesivamente íbamos dándole una interfaz a esos datos. Lucas. Gracias. Te quería preguntar, más que nada, a ver, claramente lo del environment, lo del BEMP, sí que no se puede hacer con JavaScript, supongo yo, pero después el resto de meterle funciones dentro del HTML y toda la bola, lo estuvimos viendo un poco con JavaScript, entonces quería preguntarte, bueno, no sé, quizá Flask te da muchas más herramientas que JavaScript por default no te da, o una cosa así, que bueno, quizá por eso es que lo estamos haciendo poner con Flask y no con JavaScript directo. Son cosas distintas, cumplen roles distintos y muchas veces trabajan en concierto, las dos cosas. O sea, fíjate que nosotros tenemos nuestra aplicación Flask, corre en el servidor y vos le pedís un login y te devuelve un HTML, pero ese HTML podría incorporar código para tener código JavaScript, o ahí mismo dentro del archivo HTML, o decirle al navegador, che, yo tengo este recurso, necesito que lo vayas a buscar y lo ejecutes. Entonces, muchas veces se usa una combinación de HTML con JavaScript para hacer la página, el servidor te brinda esa página, el navegador lo baja, lo ejecuta, y después en respuesta a ejecutar eso del lado del cliente, hace más solicitudes al servidor. Muchas veces lo que se suele hacer como diseño es tener, por un lado, la aplicación del lado del cliente, por otro lado, un servidor que te da los datos, y por otro lado, un servidor que te da solamente el contenido. Ok. ¿Y las cosas que estamos viendo ahora en Flask de JavaScript no se podrían hacer? ¿O sí, podrías hacerlo en JavaScript si estuvieses programando el servidor en JavaScript. Necesitarías otro programa, ¿no? Acuérdense que lo que es HTML y JavaScript va a correr del lado del cliente, o sea, dentro de nuestro navegador, y lo que es lo de Python va a correr en el servidor. Yo, para propósitos de esta demostración, está corriendo todo en la misma máquina, pero lo normal en Internet es que una cosa esté en un lado y otra cosa esté en el otro. Claro. El framework, Pedro, vendría a ser el código del servidor que nos da a nosotros todas las facilidades para expresar estos conceptos en el servidor. Si no, yo tendría que, para cada solicitud, yo programar qué hacer, cómo obtener el URL, cómo obtener el método. Habría que tomar el texto y separar el texto en sus distintas partes. Yo tendría que programar toda la lógica del protocolo HTTP a mano, cosa que sería una pesadilla, básicamente. Y es muy importante que cada servidor, como es un protocolo, para no reinventar la rueda tal cual, como es el lenguaje común. Entonces es muy importante usar una librería común para que todos hablen, todos los servidores y todos los clientes hablen el mismo cliente. Exactamente, Flask, más que utilizar HTTP, es el que implementa en el código la lógica de HTTP. Cuando yo digo, si yo te mando un GET, me tenés que devolver información, y si yo te mando un POST, es para que vos tomes esta información. Esa lógica está dentro de Flask. Y si no estuviésemos usando Flask, habría que hacerla nosotros. Les quiero hacer una pregunta. ¿Se entiende cómo se relaciona con lo que estuvieron viendo de frontend? O sea, el frontend es todo lo que ocurre del lado del cliente, pero el frontend justamente tiene que estar enfrente de algo, ¿no? Después, ¿de dónde sacan las cosas el frontend? ¿A quién se lo pide? Se lo pide al backend. Exactamente, sí. De hecho, no sé si en taller todavía no lo hicieron, ¿no? Al servidor HTTP. Pero, por ejemplo, un buen proyecto de la materia taller sería implementar Flask en ustedes, ¿no? Toda la lógica, entender cómo es el protocolo, leer las reglas. Todas las reglas estas están en un documento. Mira, a ver, podemos ir a ver el documento. Vamos a la página Wikipedia de HTTP. Y fíjate que, a ver, vamos a RFC. Acá está, bueno.
Hay unos documentos que se llaman RFC. Vamos a ver el primero, HTTP 1.0, RFC 1945. Este documento que estamos viendo acá es como mirar la legislación de Internet. Este es el documento que dice cómo se tiene que comportar todo servidor y todo cliente que habla este protocolo. Dice, bueno, estado, abstracto, y vamos acá tenemos como toda la terminología, ¿no? Cómo se hace la versión, cómo es el mensaje, vamos a ir a esta sección, ¿no? Un mensaje HTTP puede ser sencillo, completo, tiene un mensaje completo, consiste de muchas líneas, que tiene el header general, el header request, y así sucesivamente. Todo esto es difícil de leer porque es como una ley, por decirlo así. Y esto lo publica, o sea, lo desarrolla y lo publica una entidad internacional que se llama la IETF, que es a donde se van a mandar todas las cosas donde la gente se tiene que poner de acuerdo. ¿Cómo le pasamos los estilos y el código JavaScript? Y eso generalmente lo tiene que tener el servidor en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una carpeta templates, ¿no? Acá. Y yo adentro de templates tenía el HTML. Podría haber mismo tenido el punto CSS o el punto JavaScript, ¿no? Y decir, bueno, esta página utiliza este recurso. Más que la policía como el gobierno. La policía es otra. Al pasarle el HTML le pasás todo lo que tenga linkeado. Bueno, eso es interesante porque el HTML es un recurso. El CSS es otro recurso, el JavaScript es otro recurso, entonces uno tiene que programar el servidor y programar la página web de tal manera que cada cosa sepa cómo encontrarse, ¿no? Para eso por eso hay que formar bien el URL. Lo mismo que la imagen, puedes tener una carpeta de imágenes. Bien. Son las 9:06. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Una duda profunda? ¿Matías? Con el tema del código, vimos uno de los dos primeros if, pero el else no vimos qué hacía, o sea, qué hace el else del código. Es verdad, a ver. No me acuerdo, porque claramente lo copié y lo pegué. ¿Qué hace este else? Si no es get y no es post, busca los argumentos el campo enm. Y después hace exactamente lo mismo que hace en el caso del post y te redirige a... Habría que ver qué son los argumentos. Vamos a probar. Estamos, ¿no? Es raro ahí que quizás ni debería entrar nunca, ¿no? Porque si tenés en el decorador que solo acepta post y get. Es verdad. Salvo que te tome head, por ejemplo, por defecto. Success, ¿no? Chau. No, va para logins. Login. No son, ¿está corriendo o no está corriendo? Sí, está corriendo. 127.001.8000. Post a login. Ahí va. Explotó. Porque no encontró el... A ver. Si yo ahora le pongo para el argumento. Tampoco. Error. Bueno, así es como empieza a verse cuando las cosas salen mal. ¿No es con login / y ahí el nombre? No, porque eso sería otro URL. Lo probamos igual. ¿Así decís?
No, y solamente Lucky. No, definitivamente no está programado para hacer eso. 404 porque ese es otro URL. Pero bueno, empezar a entender, ¿no? Como, o sea, empiezan a ver cómo es la práctica de hacer un servidor, un backend. Vos decís, bueno, yo quiero una página, ¿no? O mejor dicho, viene tu tío kiosquero y dice, che, ¿sabes qué? Yo quiero una página web para el kiosco. No me hace una página web y quiero que la gente pueda comprar online. Vos decís, bueno, está bien, tío. Entonces empezás a decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un usuario? ¿Necesitas un inventario? ¿Necesitas el precio? ¿Necesitas toda esa información? ¿Necesitas una página web? ¿Necesitas el servidor? Y necesitas la base de datos. ¿Cómo pongo los datos en la base de datos? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago la página? ¿Cómo relaciono la página con lo que está en el backend? ¿Qué API le pongo al backend para relacionar la página con los datos? Toda esa montaña de cosas que hay que relacionar es lo que sería diseño de sistemas, ¿no? Es como empezás a traducir de alto nivel a cosas de más bajo nivel, ¿no? de lo más abstracto, como decir, yo quiero una página, una tienda electrónica para mi kiosco. ¿Cómo traducir esa oración a tengo un servidor, tengo URLs, tengo páginas, tengo JavaScript? ¿Cómo hago que todo eso trabaje en concierto para proveer una solución? Bien. Bueno, al final llegamos re bien con el tiempo. Yo pensaba que iba a sobrar un montón. ¿Les gustó? ¿Les resulta interesante? Está bueno ver cómo funcionan las cosas así. Al final, les juro, al final del día es todo esto. Es protocolos, servidores, pantallas negras con muchas letras. Sí, es pesado. Muchas cosas juntas, mucha información junta. Y esto es solamente, como decía, solo la parte de implementación. Después está todo lo que es diseño, cómo hacerlo. Bibliografía. Sí, tendríamos que darles algo como para sentarse y darles. Sí, después les podemos mandar por Slack. Sí. Igual la mejor bibliografía es la que dijo aquí al principio, la que le venimos diciendo, MDN. Después podría algún tutorial de Flask si quieren empezar a cortar y pegar código y ver cómo jugar en vivo. Sí, tal cual, sentarse y darle, Camilo. Tal cual. Profe, pregunta. ¿Qué es un template? Porque vi que hay una función de Flask que lo nombra y también como que llamaste a una carpeta así y no... Parece como que es algo importante, pero no tengo idea qué es. Es un concepto muy común a lo largo de muchos frameworks. Un template es como un contenido, como una estructura de página, pero esa página tiene como huequitos para la información. No sé, un parámetro podría ser mi nombre, ¿no? Entonces agarro el template, le enchufo mi nombre y para renderizarlo, después agarra y lo junta esa información y produce el resultado final. Justo este template no tenía ningún parámetro, pero hay otros mecanismos, hay otras páginas que podrían tenerlo. Es plantilla, tal cual, plantilla. Calculo que esta era la primera parte. La segunda parte vamos a hacer algunos ejemplos un poco más complicados de lo que se puede hacer con Flask y relacionarlo también con alguna base de datos.
Entonces ya empezar a ver como el flow completo, ¿no? De tener desde el frontend la página que le pide al servidor, que le pide algún dato, ese lo va a buscar a la base de datos y después con los datos que le devuelve la base de datos le renderiza, ¿no? Alguna plantilla con ese dato y se lo muestra al usuario. Ahí como va a estar todo relacionado. El lunes. Sí, por ahora, o sea, por hoy la presentación terminó, salvo las preguntas que tengan para quedarse claras. ¿A qué te refieres con que pone clase? Perdón, consulto. O sea, no estamos hasta las 10:30. O ¿No? sea, acá. Ah, no, listo, por eso estaba consultando, creí que había como un intervalo y después por ahí. Listo. No, ya terminamos. De hecho, si no hay más consultas, vamos cerrando y así también nos vamos a comer, lo liberamos aquí. Nada, muchas gracias, Aki. La verdad que excelente la clase. Me alegro que les haya gustado. Todo perfecto. Bueno, por mi parte, me pareció súper entretenido. Así que nada, esperamos. Bueno, voy cortando la grabación. Ahí está.